La comunidad laboral y estudiantil del TEC-NM Campus Mazatlán presenta Una Semana en el ITMAS, auspiciado por Radicultura, un semanario que da a conocer a todos nuestros radioescuchas los acontecimientos académicos, de investigación, deportivos y culturales más destacados del Tecnológico Nacional de México, Campus Mazatlán. Ponte cómodo y acompáñanos en esta aventura radiofónica que estamos seguros disfrutarás. Una Semana en el ITMAS, conducido por Leonor Peraza y Ramiro Martínez. Muy buenas tardes a ti que nos escuchas en el 90.5 de FM a través de Radio Cultura y a la audiencia que nos ve en Facebook y YouTube. Hoy, como todos los viernes, me acompaña en los micrófonos Ramiro Martínez. ¿Qué tal, Leonor? Encantado de estar nuevamente aquí en el programa de Una Semana en el ITMAS. Tenemos un gran invitado, Leonor. Nuestro invitado es David Covarrubias, él es psicólogo, trabaja en centros de integración juvenil en Mazatlán, también da consulta privada, talleres, cursos, y bueno, es un gran psicoterapeuta, psicólogo que, bueno, yo lo conozco, incluso fue mi maestro en maestría, y bueno, tiene muchas cosas que compartirnos, es experto pues, en muchos temas. Y pues el tema de hoy, Leonor, viene David a compartirnos pues lo que son los duelos, cómo podemos pues trabajar el duelo y más ahorita en estos tiempos de pandemia que mucha gente está teniendo algunas pérdidas de familiares, amigos, amigas, etcétera. Entonces viene a darnos información, David, para pues, poder sobrellevar con con más calma, con más tranquilidad, reconocer que es un duelo, el proceso. Entonces, bienvenido David Covarrubias al programa de Una Semana en Lead Más. Encantados de tenerte aquí nuevamente. Gracias, buenas tardes. Gracias por el espacio, por la invitación. Un gusto acompañarles, saludarles en este espacio y contento pues de nuevamente a la distancia, pero estar compartiendo la cabina, por así decirlo, y poder escucharnos, poder vernos. Y pues sí, un tema muy relevante hoy en día, los duelos, que algo que nos ha acompañado durante mucho tiempo en nuestra vida, pero a partir de esta pandemia, los cuales pues se han incrementado, la forma en que los vivimos ha cambiado, la forma en que experimentamos la pérdida también ha cambiado, pues es importante y relevante abordar hoy información sobre el duelo. Así es, David. Y bueno, nos gustaría que pues comenzáramos pues, a platicar de cómo lo estás percibiendo, cómo están percibiendo allá en centros de integración juvenil, en tu consulta privada, cómo se ve esta situación pues de cómo se vive la muerte ahora con la pandemia, cómo se ha incrementado, qué dicen los pacientes, qué casos nos puedes compartir, David. Pues mira, primero, a partir de la pandemia, la institución ha abierto el espacio de atención ya más allá de las adicciones, digamos todo lo que tiene que ver con la salud mental, depresión, ansiedad, recientemente el trabajo en duelo. ¿Por qué? Porque precisamente primero el encierro, el confinamiento, pues nos llevó a perder este sentido de contacto, muchas crisis que se fueron viviendo, laborales, económicas, que iban vulnerándonos hacia trastornos como la ansiedad y la depresión. Pero posterior en la pandemia, pues empiezan a llegar las pérdidas tanto laborales, las pérdidas en relaciones de pareja, las pérdidas por muerte de seres queridos, y esto nos vulnera aún más hacia la depresión. Entonces, desde aquí es importante que estamos trabajando en ellas, estamos atendiendo a las personas porque la demanda por esta problemática pues se ha incrementado lamentablemente. Hablando de lo que son duelos, pudiera pensarse que un duelo es cuando uno pierde un ser querido, que es lo más común que pensamos nosotros que eso es un duelo, pero quizás podemos tener un duelo por otras situaciones, David. Sí, el duelo es una respuesta emocional, conductual, física a partir de una pérdida. Como bien lo dices, casi siempre creemos que la pérdida es el que alguien se murió, pero la pérdida puede ser incluso una separación, puede ser incluso una expectativa, puede ser algo o alguien que era significativo para nosotros. Entonces, incluso yo me voy a mi historia y yo recuerdo que hay un juguete que perdí de niño que no he recuperado, y ahí está ese duelo todavía, hasta que recupere estas tablitas, pues a lo mejor voy a decir, he estado trabajando en el duelo, pero por objetos que a veces para alguien para alguien pueden ser insignificantes, pero para quien pertenecían había un significado emocional importante y estamos vinculados ahí. Entonces el duelo está muy relacionado con el apego. Entonces nos desprendemos de alguien que le daba sentido, estructura a lo que nosotros estábamos viviendo. Claro. Y David, bueno, sabemos igual también, nos escuchamos las diferentes etapas del duelo. Ahorita, pues, a un año pasadito de la pandemia,
pues hay muchas personas que seguramente pues están viviendo el duelo, ¿no? Vemos también personas que se quedan en una de las etapas, por ejemplo, del duelo, ¿no? El duelo, pues bueno, comienza con la negación, ¿no? Ahorita nos puedes explicar tú más tranquilamente la negación, luego viene la ira, ¿no? La negociación interna, la negociación de ese duelo, luego viene una etapa de depresión y ya después ya finalmente viene afortunadamente la aceptación. Si es que trabajas el duelo en psicoterapia, entonces, ¿cómo podemos instruir a las personas o recomendarles pues que vivan su duelo, que lo puedan elaborar de una manera saludable para que pues todo esto que están viviendo, el sufrimiento, el dolor, la angustia, pues pueda pasar más rápido, David? Primero, permitirnos acompañarnos y expresar. Creo que una de las tareas más importantes en el duelo es expresar lo que estoy pensando, lo que estoy sintiendo, lo que estoy viviendo, y tener una red de apoyo que nos permita expresar. Culturalmente nos han dicho, si, por ejemplo, si tú ves a Leonor que llora, ¿qué haces? La papacho. La Le digo que papachas, la ya no abrazas, llore, que ya no llore. y desde ahí estamos bloqueando ya una expresión. Entonces, muchas ocasiones pasa esto en el duelo, expreso que me siento solo. No, no estás solo, yo estoy contigo. Pues sí, pero aquella persona es la que le daba sentido a lo que yo estaba viviendo. Entonces necesitamos esa red de apoyo que nos permite expresar todo lo que pienso, todo lo que siento, racional o irracionalmente, pero es lo que estoy viviendo en este momento. Porque si no expresamos, es como taparle la válvula a una olla de presión y va a llegar el momento en que esto va a surgir de una manera no sana. Entonces, por eso, dentro de estas etapas, en esta forma de transitar el duelo, la primer tarea, porque ahora en día, cuando hablamos de duelo, también hablamos de tareas. No solamente es transitar una serie de etapas, sino ir haciendo cosas para poder avanzar en esas etapas hasta una resolución sana del duelo. Claro. Y en esa misma negación, por ejemplo, en la negación, la primera etapa, ¿no? Que hay mucha gente que dice, es que no lo puedo creer, estaba tan saludable, es que no tenía nada y le dio la enfermedad y se murió, ¿no? Duró 4 días, una semana y se fue. Creo que esta parte, pues es muy fuerte, David. ¿Qué nos puedes comentar de eso? Es la primera etapa del duelo. La primera etapa que, bueno, durante mucho tiempo se escribió sobre el duelo, se trabajó en ellos y llegaron a este consenso que lo expone la tanatóloga Elizabeth Kubler-Ross. Ella habla de estas 5 etapas del duelo. La primera es la negación o un estado de shock. Primero no sabemos qué hacer, cómo reaccionar, cómo atender o vivir esta pérdida. Posterior a ello, para protegernos emocionalmente, entramos en una etapa de negación. No sucedió, no pasó, no lo puedo creer. Y, por ejemplo, vamos hacia la muerte. ¿Qué pasa si a mí me dan un diagnóstico de una enfermedad terminal? Primero voy con un médico, con otro médico y quiero corroborar ese diagnóstico, porque en su momento me niego a aceptar esa realidad de que perdí mi salud. Entonces, en esta pérdida, por ejemplo, hoy en día, que puedo despedirme de mi familiar, dejarlo en la puerta de un hospital y de pronto regreso y ya no está. Claro que vamos a entrar en esa etapa de negación y muchas veces vamos a decir, posiblemente no pasó. Y nosotros nos protegemos emocionalmente pensando, se fue de viaje, va a regresar, está lejos. Y podemos transitar durante mucho tiempo en esta etapa de negación, en esta necesidad de no aceptar la pérdida. Claro. Yo creo que en esta etapa de, perdón, Ramiro, en esto de la pandemia, lo que ha dificultado mucho más es este proceso de duelo, es que los familiares no se pueden despedir y saben que están los hospitalizados, por ejemplo, y desde el momento que están ahí ya no pueden tener contacto con ellos y ya no los ven. Sí, y es ahí donde nos resistimos a la que haya pasado, ¿no? Porque finalmente también culturalmente nosotros vivimos el proceso de duelo, la primera parte del duelo con rituales. O sea, tenemos el ritual de despedirnos de alguien cuando está muriendo, de recibir la noticia, de a lo mejor preparar el cuerpo o acompañarlo en esa última morada. Tenemos un espacio para velar a la persona, una celebración de acuerdo a la religión que cada quien tiene y finalmente depositar el cuerpo en un espacio. Y todo esto se ha visto alterado hoy en día. Entonces ya no transitamos esa primera parte de preparación de la pérdida como normalmente lo hacíamos. Entonces también tenemos que adaptarnos ahí a vivirlo de esta manera y a generar una red de apoyo distinta. Y después viene la ira, el enojo, el coraje de por qué se fue, de que no es justo, y nos enojamos a veces con la persona que se fue inesperadamente, o nos enojamos con nosotros mismos por no haberle dicho algo, por no haberle comentado, por no haberle regalado, etcétera. ¿Qué más podemos comentar, David, de esta parte de la ira, la segunda?
que después de la etapa de la negación viene la etapa de la ira. Hay una etapa de mucho enojo. Me enojo con la persona, me enojo con la vida, me enojo con la muerte, me enojo con Dios incluso mismo, cuestiono mis creencias. ¿Por qué se fue esa persona que para mí era tan importante, significativo? ¿Por qué perdí esa posibilidad, esa opción que yo tenía o en un trabajo, en una situación? Y en ese enojarme también me cuesta trabajo aceptar mi nivel de asumir la pérdida. Me va a dificultar mucho porque si necesito una emoción para estar con esa persona, el enojo va a ser una emoción que me va a conectar en ese momento. A lo mejor en aquella otro momento tenía el amor, tenía la alegría, las emociones que vivíamos, pues hoy lo que me queda en lugar de la tristeza que me va a doler más, prefiero enojarme. Y prefiero enojarme para también responsabilizar a alguien de eso que está pasando. ¿Y cuántas veces escuchamos? Es que en el hospital, es que el médico no fue un buen diagnóstico. Y vamos buscando muchos corresponsables de esta pérdida, pero eso forma parte del enojo. Y lo más sano es expresar también este enojo. Y nadie me va a castigar si yo me enojo con Dios y me enojo con la persona que ya murió. Lo necesito en ese momento. Entonces también algo bien importante en un proceso de duelo es vivirlo, transitarlo como yo lo necesito vivir en ese momento, que es expresando. Ahorita que comentabas, como yo lo necesito vivir, todos lo vivimos de diferente manera. O sea, nadie va a ser igual que el otro, porque, por ejemplo, antes, ahorita ya no hay velorio, se puede decir. Antes, las familias, inclusive a las personas que se ponían muy mal, hasta les dan pastillas para que se duerman, para que no vivan, pero esa es su manera de vivir el duelo. Sí, en esta malentendida empatía de no quiero que sufras o no quiero que te duela, pues te bloqueo esa expresión y esa vivencia del duelo, o incluso llega el momento en que a niños o a personas les interrumpimos ese proceso de duelo y no logran una despedida adecuada porque a mí me da miedo cómo lo vaya a vivir, pero es mi miedo finalmente. Entonces también sí necesitamos que la persona esté consciente, que lo afronte y que lo vaya viviendo como en su momento sus recursos se lo permiten. Si en su momento llega a haber un peligro para su integridad, pues alguien que puede intervenir en su momento, pero es saber vivir el duelo. Claro, porque muchas veces queremos que las personas pues, no sientan dolor, que no sufran. Y bueno, también aquí necesitamos distinguir la diferencia entre dolor y sufrimiento, ¿no? Como el dolor, pues es parte de la vida, es algo natural. El dolor es parte de lo que venimos aquí a la vida, ¿no? Duele la muerte de un ser querido, duele incluso, pues cuando nos cortamos, cuando nos golpeamos, duele etcétera. Hay muchas cosas que duelen y es parte de la vida. No podemos evitar el dolor. Pero cuando caemos en el sufrimiento es cuando seguimos eh, haciendo o repasando el mismo dolor una y otra vez, la misma situación una y otra vez y una y otra vez, y así nos vamos de paso y ya se convierte ese dolor que fue de una manera natural, de una manera protectora para aprender. Cuando se convierte en sufrimiento, creo que ya es algo que tenemos que observar para que no continúe afectándonos tanto, David. Sí, aquí lo diríamos de esta manera. El dolor es natural, acompaña cada proceso de pérdida. El sufrimiento es una elección personal. Yo decido quedarme en ese dolor y lo voy viviendo, repitiendo, y es donde nos estancamos y donde podemos transitar ya en un duelo patológico o en un duelo en su momento congelado que se queda ahí guardado, que no lo expresamos, que no lo vivimos. ¿Por qué? Porque me la vivo en el sufrimiento. Lo malo también o lo negativo de vivirnos en este sufrimiento, que voy a llegar al papel de víctima y no voy a generar los recursos para afrontar adecuadamente esta pérdida. Comentaste que de tener a un niño, por ejemplo, de llorar o algo, ¿cómo se debe de vivir un duelo o cómo debemos comportarnos en ese momento con un niño que está viviendo el duelo? Primero, explicárselo en sus palabras. Lo que él entienda de la muerte, lo que él entienda de qué pasa con alguien que ya no vive en este espacio terrenal, explicárselo de esa manera. Habrá quien dice se fue al cielo, habrá quien pone una fábula o un cuento y a partir de ahí elabora y le da a entender que la persona ya no está. Y acompañarle en sus miedos, porque precisamente con los niños llega mucho miedo sobre la pérdida. Y permitirle expresar también, estar al pendiente de los cambios. Porque ¿qué va a pasar con los niños? Va a haber cambios emocionales, va a haber mucha irritabilidad, tendencia a la agresión, o va a haber muchas conductas inhibidas. Entonces, desde ahí tenemos que estar importante la expresión. El niño y el adolescente tiene una característica que entra y sale del duelo. ¿Qué significa esto? Que lo vamos a vivir, vamos a ver los que momentos está como si no haya pasado nada.
y de pronto viene este estado emocional depresivo o viene la irritabilidad, viene el enojo. Es natural en este proceso de pérdida para ellos. Pero de acuerdo a la naturaleza de su comprensión, vamos a darle el proceso, pero es sano que lo sepan. Así es. Y ya después entonces viene la tercera etapa de, según Elizabeth Kubler-Ross, de lo que es la negociación, David. Ahí, ¿no? Cuando entras, bueno, pues es que a lo mejor pues fue lo mejor, o híjole, no puede ser, pero pues ya estaba sufriendo mucho y empezamos a decirnos cosas como para poder aguantar este dolor, esta ira, ¿no? Esta pérdida. ¿Qué más podemos comentar de la etapa de la negociación, David? Lo que pasa es que en la negociación lo que también viene es un sentimiento de una falsa culpa. ¿Sí? Una falsa culpa, ¿por qué? Porque muchas veces nos quedamos con esta culpa de pude haber hecho, pude haber dicho. Y intentamos negociar si hubiera hecho, si hubiera dicho, si hubiera contado, si hubiera compartido, si hubiera ido antes, si lo hubiera convencido. Nos quedamos mucho en ese sentido. Y por eso digo que es una falsa culpa, porque finalmente es frustración de que no estuvo en mis manos hacer lo suficiente. Hay situaciones que no están en mi poder, entonces ya no puedo negociar eso, ya no lo puedo modificar. Y en lugar de trabajar la culpa, porque con la culpa muchas de las ocasiones lo que hacemos es que nos castigamos. Y por eso ya podemos llegar a este espacio de vivirnos en el sufrimiento. Entonces, aquí lo que nos toca es asumir que no estaba en mis manos hacer más de lo que pude haber hecho, que ni era divino, que ni era médico para cambiar la situación en ese momento y que posiblemente pues esto pasó y debo afrontarlo. Ya una vez que estás en esa etapa, ¿no? De la falsa culpa, de la negociación, entra la parte de la depresión, una etapa depresiva, David, en la cual pues ya no quieres saber nada de la vida, estás muy agüitado, estás muy triste, estás en un proceso en el que no lo puedes creer, pero bueno, aún así ya pasaste las anteriores etapas y esta etapa depresiva pues tiende ya a ser pues parte de, previa a lo que es la aceptación, pero sí como adaptando tus hábitos, adaptando la parte de acomodar, como decías, las tareas esas que tienes que hacer de a lo mejor la ropa de la persona que todavía está ahí, las fotos, este tipo de actividades que, y rituales que hay que hacer para poder modificar también el contexto, el entorno y que toda esa energía pues vaya fluyendo, se vaya acomodando tanto afuera como adentro. ¿Qué más podemos comentar de la parte depresiva, David? Mira, el proceso de llegar a la depresión es primero, ya me negué a reconocer, a aceptar esta pérdida. Ya en su momento me enojé con la persona, con la vida, con las circunstancias. Ya negocié y no cambió la realidad, no cambió lo que estoy viviendo. Entonces me empieza a confrontar con la necesidad de aceptar la pérdida. Aceptar no es resolver, aceptar no es solucionar. Estoy reconociendo una pérdida. Entonces, a partir de ahí, ¿cómo voy a llegar? Claro que lo voy a vivir con un profundo dolor, que es esta tristeza que puede convertirse sí en depresión, como dijera Ramiro, o sea, puede transitar a esa depresión. De hecho, uno de los antecedentes importantes de la depresión son las pérdidas. Pues claro que una muerte con un duelo no resuelto, no trabajado, no afrontado, va a conectarnos con una depresión, posiblemente va a detonar una depresión que posiblemente a lo mejor ya estaba ahí, pero ocupaba un nivel de vulnerabilidad como lo es el duelo. ¿Y de qué forma nos vamos a dar cuenta nosotros que es una tristeza normal o ya llegó a una depresión? Porque es diferente sentir tristeza y estar deprimido. Así es. Tiene que ver con la constancia. ¿Qué significa esto? Que si la presencia de la tristeza, el llanto, la irritabilidad, la falta de energía, la apatía ante iniciar actividades en la vida cotidiana, la alteración del hambre, del sueño, están de manera constante, permanecen por más de 2 meses y son la mayor parte del día, estamos hablando de una depresión. Cuando son no continuos, no son tan constantes, estamos hablando de esta tristeza. Entonces tenemos que ver también la temporalidad y aquí es importante poner en manos de un especialista para que haga una adecuada valoración si estamos hablando de síntomas depresivos o de un trastorno por depresión. Así es. Y bueno, ya una vez pasadas estas primeras 4 etapas, David, y bueno, invitamos al público que nos ve a que se vaya analizando, se vea haciendo este trabajo de introspección para ver si está en alguna etapa de estas, en cuál está, más bien,
y pues poder ver qué otras alternativas puede hacer para que todo este proceso que debería ser, que es natural y que a veces, como decía el psicólogo David, a veces nos estancamos en una etapa porque no la elaboramos bien, ya sea la negación, la ira, la negociación, la depresión, ¿sí? Entonces, ver en qué etapas estás para poder hacer lo necesario, ¿sí? Ya sea expresar, ya sea elaborar cualquier cosa interna que esté faltando. Y eso es precisamente con la ayuda de psicoterapeutas, de especialistas, para que te ayuden, porque la depresión puede ser normalmente a lo mejor tal vez 6 meses, un año, pero si no lo trabajamos puede durar 2 años, 3 años y mucho tiempo de la vida. Entonces, ¿qué nos puede decir de esta situación, David? Mira, de la aceptación y resolución es cuando en su momento ya, eh, pues quizás reorganicé mi vida, ya le di sentido a mi vida a partir de la pérdida, ¿sí? Y lo puedo acompañar de tareas. El duelo, así como puede tener etapas, puede tener tareas. Y hay 4 tareas muy, muy importantes en el duelo. El primero de ellos es aceptar la realidad de la pérdida. Ya no está. Y me puedo confrontar muchas de las ocasiones, vámonos a un duelo en unas condiciones normales. Vivíamos el sepelio, el funeral, regresábamos a casa, continuábamos rodeados de mucha gente todavía, lo cual me ayudaba a no sentir con la misma intensidad la pérdida. Pero cuando el otro día me levanto y quizás está ya la casa más sola, más callada, y ya no está esa persona para invitarle a desayunar, mínimo para pelear, para hablarle, para darle un mensaje, para alguna situación, y empiezo a confrontarme con que ya no está, con que ya no me llega un mensaje, ya no se abre la puerta para que aparezca. Entonces empiezo a trabajar en esa tarea de aceptar la pérdida. Y es donde posiblemente empiezo a hacer esos cambios en la casa para poder reacondicionar mi espacio, porque la siguiente tarea sería también reconocer y trabajar el dolor de la pérdida. Tenemos que trabajar todas las emociones que aparecen. Y la más importante es el dolor. Debe de expresarlo, reconocerlo, no limitarlo, y muchas de las ocasiones lo que decíamos, no nos permiten a veces expresar de esa manera ese dolor que vivimos. Posterior a expresar ese dolor y esas emociones, la siguiente tarea es adaptarme en el espacio en el que el fallecido ya no está. Y pasa mucho tiempo a veces en que descuelgue la ropa del closet, que cambie el color de la casa, que reacomode la recámara, que me desprenda de lo que ya no necesito. Entonces, irme adaptando a ese espacio con todo el dolor que representa. No significa que nos va a ir dejando de doler, pero vayamos resolviendo las tareas. Pero significa que va a ir bajando la intensidad del dolor, voy a ir recuperando mi estabilidad para finalmente la última etapa sería reconocer, recolocar, reubicar a la persona que falleció en un mejor lugar en nuestras vidas. Y siempre la frase con la que yo lo digo es darle un mejor lugar en mi corazón a la persona que ya no está. Y es ahí donde está la resolución del duelo, donde puedo relacionarme en paz, porque dicen que lo más difícil de un duelo no es desprenderte o despedirte de la persona que está, sino aprender a amarle a la distancia. Oye, David, y bueno, esto con respecto a más, el enfoque fue a la pérdida de tal vez un ser querido, ¿no? Bueno, de un ser querido. ¿Qué pasa? ¿Qué se está viendo de manera ya más social respecto a los diferentes duelos que se viven? ¿Cuáles son los diferentes duelos que la pandemia vino a esclarecer o a acrecentar? ¿Y cómo le está haciendo la gente para vivir y para trabajar esos duelos, David? Digo que bueno, déjenme primero a lo mejor hablar de los tipos de duelo y ahorita vemos cuáles son los Perfecto. que están más presentes en esta parte de la pandemia. El primer duelo es el duelo normal, aquel duelo que se llega a la pérdida, lo vamos resolviendo y afrontando de una manera en la que fluimos a través de la pérdida y del proceso, que nos puede llevar, bueno, algo que reconocemos es 1 año es el tiempo considerado idóneo para afrontar un duelo. ¿Por qué 1 año? Porque 1 año es un ciclo en el que vamos a vivir muchas cosas por primera vez sin la persona. Por ejemplo, si lo hablamos que alguien que murió recientemente, pues viene la primera noche mexicana, sí, viene el primer cumpleaños, viene la primera Navidad, primer evento que nos damos que en su momento vamos viviendo y donde revivimos la ausencia. Cuando llegue el aniversario, el momento en que la persona murió, claro que hay algo que le llamamos reacción de aniversario y es una emoción más intensa todavía,
pero ya en el segundo momento de vivir esos eventos sin la persona, ya va teniendo mayor paz esa situación. Por eso el duelo normal podemos hablar que puede tener un año de transición precisamente. Y posterior a ello, tenemos el duelo anticipado, que creo que sucede mucho en esta parte de la pandemia, porque muchas de las ocasiones nos hablan que el paciente o está muy grave, o lamentablemente está intubado, está en un proceso de posiblemente muy delicado de salud, y podemos irnos anticipando esa posibilidad de perderlo. Siempre yo digo, hay que trabajar desde la esperanza y del tener fe de que se puede recuperar, pero habrá momentos en que la realidad nos confronta y nos dice, posiblemente se vaya. O cuando hay una enfermedad terminal y vivimos ese duelo anticipado. Ojo, el vivir el duelo anticipado no significa que tenga que estar constantemente con la angustia y con el dolor, pero sí es preparándome emocionalmente para enfrentarlo de mejor manera. Porque el duelo anticipado puede sonar patológico cuando yo me voy adelantando a la pérdida y podemos decir, mi mamá está enferma, yo me la paso llorando 24/7 porque le puede pasar algo y dejo de disfrutar ese momento, dejo de reconectar con ella, dejo de aprovechar las oportunidades que tengo por estar viviendo esa pérdida anticipada. Claro. Sí. Sí, claro, esta información, David, está padrísima porque también vemos a muchas personas que parecería que viven en un duelo permanente, sufriendo incluso por otras personas, ¿no? Por el dolor y el sufrimiento de otras personas, por la enfermedad de otras personas, por la muerte de otras personas, y estas personas pareciera que están cargando a las otras personas y confundiendo el poder acompañar de una manera saludable a las personas, pero parecería que las cargan, ¿no? Entonces, esta parte me pareció fantástica de poder reconocer también, ¿no? Hasta dónde es importante acompañar a las personas y hasta dónde ya las estoy cargando, ¿no? Muy, muy, muy padre esa información, David. Cuando ya mi paz, mi tranquilidad está dependiendo de la otra persona, ya no es sano finalmente. Y algo que es importante reconocer, así como nadie merece vivir un duelo solo, pero tampoco merece que le quitemos la oportunidad de vivirlo. Y a veces Claro. el quererle resolver la situación, estar ahí todo el tiempo queriendo contener sus emociones, no le va a ayudar tampoco. De hecho, quería comentar en este aspecto que ya no hay velorios, que ya no podemos estar con ellos. Bueno, sentimos algunas personas que no podemos acompañar a los familiares en ese trance y ahora que dicen solo la familia más cercana y los demás no podemos ir debido a la pandemia y pensamos que con eso no estamos apoyando a las personas, ¿no? Que nos necesitan, que estemos ahí. Y quizás a lo mejor ellos ni cuenta se den que no estamos por el momento que están viviendo, por la situación, pero nosotros y sobre todo en ciertas culturas como la nuestra, que lo que es la muerte está muy arraigado, estas situaciones de que falleció un familiar, de que tenemos que estar ahí, inclusive en los pueblitos hasta como es como un festejo, es de que hay comida y todo para todo esto que hoy no se está dando. Es también es diferente y eso también está ocasionando otros duelos con otras personas. Por ejemplo, que mi gran amiga perdió a su hermana y yo no pude estar con ella. Mi compañero falleció y tampoco pudimos estar con él y otras situaciones que se van dando y que hacen que cada quien viva el duelo de diferente manera. Y que posiblemente nos llena de culpa, ¿no? O sea, no pude estar con mi amiga, no pude estar con mi compañero. Entonces, decir, a ver, debo reconocer que en este momento pues no estaba en mis manos estar, no me era posible. No estar de la manera en la que cultural o tradicionalmente estábamos, pero hay otras formas de estar. Y está el teléfono, está el mensaje, que a lo mejor ahorita no lo va a ver, no lo va a entender, pero voy a hacerle llegar, aquí estoy cuando me necesites. Porque también algo bien importante, cuando la persona vive de la muerte en un primer momento, está rodeada de muchas personas, está en la compañía, está ahí la cercanía, pero con el paso de los días, de las semanas, de los meses, ya no están. Entonces es cuando yo me tengo que hacer presente y decir, aquí estoy. Cuando necesites hablar, cuando necesites llorar, cuando necesites expresar, aquí estoy. Y hemos visto incluso despedidas o velorios a partir de redes sociales, donde si hay una comunidad que está acompañando.
de forma distinta. Y tenemos que a lo mejor cambiar esa idea de lo tradicional que vivíamos y culturalmente tenemos que adaptarnos a nuevas formas de acompañar en las pérdidas. Claro. Ibas a comentar la tercera parte del duelo, del tercer El, tipo ter- de duelo. el tercer tipo de duelo es un duelo abreviado, que el duelo que se vive de una manera normal, de una manera sana, en corto tiempo, que este tipo de duelo abreviado, una tiene que ver con la comprensión de la pérdida, pero también de la relación. Si el apego no era fuerte, tan intenso, rápidamente nos vamos a restablecer de esa pérdida. Y posiblemente puede suceder con compañeros de trabajo. Si vivimos el shock de la pérdida, si nos duele mucho, si extrañamos ver el escritorio, el aula o del espacio donde estaba, pero con el paso de los días nos vamos en su momento eh, adaptando. Y más, por ejemplo, si hablamos de un compañero de trabajo donde llega alguien y ocupa su lugar. Entonces también como decir, pues me adapto a que ya no está él ahí y puedo igual guardar ese recuerdo en un buen lugar en mi corazón, pero avanzo y evoluciono de una manera favorable. Cuando es un ser cercano o un ser querido, de acuerdo a la relación que tenemos, también puede ser el duelo abreviado. Y podríamos decir, me quedé muy en paz, hice lo que estaba en mis manos, acompañé hasta donde tenía que acompañar, me quedo muy en paz con la muerte de mi papá, de mi mamá, de mi hermano, y eso me va a ayudar a que sea un duelo abreviado. Así es. Y tenemos el duelo complicado o patológico, que lamentablemente pues, es lo que pueda estarse viviendo hoy en día, porque quizás no hemos cambiado la forma tradicional en la que vivimos la pérdida. Y nosotros, como bien decía Leonor, culturalmente tenemos muy arraigada la forma de vivir y de acompañar ante una pérdida. Y el duelo patológico tiene que ver con un duelo quizás no reconocido, la resistencia a trabajarlo y podemos estancarnos en alguna de esas etapas. El duelo patológico también puede venir acompañado de antecedentes ya psiquiátricos y antecedentes de una depresión, de una ansiedad, que lo van a agravar precisamente. Respecto a lo que hemos estado platicando, pues hemos hablado de varias etapas, ¿no?, que vivimos cuando pasamos por la pérdida de un ser querido. Sin embargo, sabemos que allá en Oriente, en aquellas culturas, la muerte de un ser querido es totalmente diferente porque la ven como una celebración, hacen fiesta, todos muy contentos, felices, de que pues él trascendió y pasó a unirse con Dios. Tienen otra filosofía de vida, David. ¿Cómo podemos unir o crear una filosofía de vida que también nos abra la mente para poder ver pues estos duelos de una manera más saludable, de una manera más trascendental? Tiene que ver, bueno, para mí sería un cambio cultural que tenemos que estar promoviendo precisamente de cómo nos vamos enfocando y en qué aspecto de la vida y de la muerte. Pero también tiene que ver con las figuras, porque por ejemplo, si recordamos nosotros la figura materna, pues en nuestra cultura tiene un peso muy distinto al de otras culturas, la figura paterna de la misma manera. Entonces también de esa forma es como se vive la pérdida. Y desde aquí la pérdida también está muy enfocada en el dolor. Por ejemplo, si vemos o lo vivimos un duelo aquí en Sinaloa, pues viene acompañado de la banda y de esas canciones que en su momento nos van a estar constantemente recordando la pérdida y constantemente nos van a recordar ese momento que viví acompañado de esa música que estaba sonando, entonces emocionalmente queda con mayor fuerza grabado ahí en nuestras emociones y la memoria, pues cada vez que reconecte con este evento o que escuchemos esa música nos va a conectar ahí directamente. Entonces sí es porque el duelo forma parte del apego y como nuestro apego que nos han enseñado hacia las figuras parentales de papá y de mamá, la figura del apego de los padres hacia los hijos, pues creo que desde ahí es como se vive este duelo tan dramática, por así decirlo, con todo respeto, tan vivido desde el dolor y, que lastima y que duele bastante. Ahorita comentaba lo de trascender, Ramiro. Hace unos días tuvimos un homenaje a un compañero que falleció. Me tocó a mí conducir el evento, pero al final resumí todo lo que vivimos en que nos hacía falta. Era como que no nos habíamos despedido del compañero que falleció y vivimos cada una de las etapas del homenaje, sus cenizas ahí presentes, con su familia.
recordando momentos entre todos los que participaron y pudieron expresar lo que sentían en ese momento y las vivencias que tuvieron con el compañero. Y creo que fue muy positivo para nosotros como compañeros de tenerlo ahí y de que ahora sí era la despedida. Era como que no lo habíamos hecho, pues. Y eso de la cultura que traemos muy arraigada, pues sí, tocó un mariachi, todo el mundo llorando, las canciones muy emotivas, porque la cultura mexicana da para eso, pues hay canciones que están muy relacionadas con eso que se está viviendo en ese momento y que nos permitió a todos remover, o sea, el que no quería llorar, lloraba porque lloraba. Se hizo una figura del tamaño de nuestro compañero, a sus centímetros que él medía, se hizo. Todos querían tomarse la foto con él, todos querían estar ahí como si era él. Y fue algo muy bonito y siento que la familia le gustó, vivió a pesar de de todo lo que sentían, de que están viviendo su duelo, sintieron que había dejado huella, que el doctor Jorge Refugio Reina de la Rosa dejó huella en el Tecnológico de Mazatlán y trascendió, que era lo que queríamos que ellos se dieran cuenta y por qué estábamos haciendo ese homenaje. Y que son esos rituales, esos espacios que nos ayudan a sanar, se nos van preparando esa pérdida y el darnos cuenta de ese amor que hay, de esa compañía, de esa solidaridad, es lo que nos va ayudando a sanar. Y es lo que necesitamos promover hoy en día, esa empatía para acompañar al otro en su pérdida. O sea, hay muchas familias transitando por un duelo, mucha gente viviendo con angustia, con dolor, con tristeza, con enojo, con frustración este proceso, y ocupa que estemos al pendiente nosotros. Lógico, cada quien tiene la responsabilidad de pedir la ayuda, pero yo también, si con mis seres queridos y seres cercanos estamos transitando por ese proceso, pues ser empáticos a ese dolor, entender cómo lo están viviendo y que cada quien lo va a expresar y a vivir de forma muy distinta. Claro, son momentos para, pues para agradecer, como lo dices, todo lo que se vivió con esa persona, todo lo que enseñó, todo lo que aprendimos de ellos, de ellas, y bueno, también para una vez agradecer y también a veces reclamar, ¿no? Porque hay veces que la gente se va y porque te hizo, porque no te hizo, porque te dio, porque no te dio. Entonces, ese proceso de reclamar, de agradecer y también pues de quedar en paz, ¿no? Una vez ya que se acomodaron esas energías, pues quedas en paz y decir, bueno, pues así fue, así tuvo que ser, pero quedo en paz con él, con ella, y pues al quedar en paz yo, pues ahora sí que emocionalmente, psicológicamente, pues va sanando también, ¿no? Entonces, qué padre esa oportunidad también de tener esta oportunidad de elaborar el duelo con ese ritual, ¿no? Con esa ceremonia, con ese evento de despedida. Que puede ser una sugerencia para las familias, hacer ese ritual de acompañamiento juntos, donde podamos despedirnos de ese miembro o de esos miembros que perdimos, porque hoy en día pues familias transitan por pérdidas múltiples. Entonces, en la medida en que podamos hacerlo, va a ser mucho más significativo para ellos. Creo que sí es muy sano darnos la oportunidad, darle la oportunidad a los demás, sentarnos, hacer esta sesión de vamos a expresar cómo lo estás viviendo, cómo te estás sintiendo, cuáles son tus miedos. Porque hay muchos cambios en un proceso de duelo. O sea, el duelo trae consigo cambios en los sentimientos y transitamos de una manera muy intensa de uno a otro. O a veces nos embota los sentimientos y no expresamos y pareciera que no sentimos. También trae cambios a nivel sensaciones y cambia la forma en la que percibimos el ambiente, como percibimos las cosas que están sucediendo en ese momento. Incluso trae cambios a nivel cognitivo, porque problemas con la concentración, con la memoria, trae cambios incluso a nivel de alteración perceptiva. ¿Qué significa esto? Pareciera que vemos a la persona, pareciera que dice, es que nos visitó, es que vino, o sea, tenemos estas alteraciones perceptivas precisamente, pero también es una forma de querer decir, te ocupo aquí, te necesito aquí en este espacio. O si yo creo que lo vi o que me visitó, luego me puede dar miedo compartirlo porque van a decir, pues ya perdió la razón, pero es natural en este proceso del duelo. Así Y de la es. misma manera hay cambios en las conductas. Entonces entender que hay un gran cambio en todo este proceso que es natural y que tenemos que aprender a reconocerlo, a respetarlo y acompañar en ese proceso. David, ¿qué nos puedes comentar respecto a lo que es ahora sí en sí la pandemia? ¿Qué aprendizajes te has llevado?
¿Qué aprendizajes ves de manera social? ¿Qué mensaje está haciendo esta pandemia para, pues, desarrollar nuestra conciencia? ¿Qué mensaje nos puedes dar, David? Primero, algo que con los pacientes que he estado trabajando de manera cercana he aprendido es que tenemos que estar preparados para disfrutar del otro, para disfrutar de su compañía, del momento en que le tenemos, porque puede llegar el momento en que ya no estén. Hay que elegir con qué vale la pena desgastarse y con qué no, que este espacio de vida sí es para disfrutarse, para asumir nuestras responsabilidades, nuestros compromisos, cumplir con ellos, pero disfrutar la vida. Pues este es un gran espacio que la pandemia lo que nos ha demostrado, es tan frágil esta vida y que de un momento para otro podemos dejar de estar precisamente. Entonces, sí es reconectar con esos seres queridos, solucionar eso que estás viviendo, resolver esos conflictos que traes ahí cargando, arrastrando precisamente de tanto tiempo, solucionar esas relaciones cercanas y que son significativas. Y la otra, pues, entender el autocuidado. El que yo me enferme o no a veces depende de mis hábitos. El cómo viva la enfermedad y las secuelas que pueda generar depende también de mis hábitos. Entonces, el autocuidado y el sentido de responsabilidad propio es muy alto y muy grande lo que nos ha demostrado esta pandemia. Y pues hay que reconocer que no siempre podemos solos, no siempre podemos con la ayuda de familiares, amigos, sino que pues hay que reconocer cuando necesitamos a un especialista, como en el caso de ustedes, en centros de integración juvenil, que pudiera pensarse que ahí solo atienden drogadicción, adicciones y otra cosa, como que a veces los estigmatizamos, pero no, tienen diferentes tipos de especialistas, médicos, psicólogos, trabajadores sociales, que atienden todo tipo de temas. David, ¿nos puedes decir cómo encontrarte a ti, cómo encontrarlos a ellos, cómo se puede comunicar la gente? Muy bien, estamos ahí, bueno, en el teléfono, ahorita ya la mayor parte de la atención es de manera telefónica. Nuestro teléfono es 669-984-4265. Pueden llamar, hacer una cita o incluso visitarnos en redes sociales, CIJ Mazatlán en nuestro Facebook, y ahí vienen unas imágenes que le llamamos autodiagnóstico. Escaneas el código QR o bien hay un código al cual puedes accesar. Te va a redirigir a una página donde puedas hacer un diagnóstico sobre ansiedad, sobre depresión, sobre violencia o alcohol, tabaco, drogas. Te pide que registres tus datos y ya nosotros, la base de datos nos arroja esa información y nos comunicamos para ponernos de acuerdo para llevar a cabo un proceso. De igual manera, si sientes tú que tienes la necesidad, comunícate vía telefónica al 669-984-4265 y agendas una cita, o a partir del Messenger del Facebook también puedes solicitar la cita con alguno de los terapeutas, o incluso mandar un correo a cijmazatlán@cij.gov.mx y ya podemos estar en ese contacto y canalizar a los servicios que podemos ofrecer. Y a veces el desconocimiento de dónde me pueden atender, cómo puedo afrontar esto, nos hace que lo vivamos solo. Y a veces si tú estás escuchando el programa, a lo mejor tú no lo necesitas, pero hay alguien que tienes a un lado que sí lo ocupa. Entonces, anota los datos y hazlos llegar precisamente. David, ¿algo más que quieras agregar, David, para la audiencia? Pues yo esta frase que me gusta mucho: nadie merece vivir un duelo solo. Aprendamos a acompañar a la otra persona, a respetar su duelo y a entender que mi necesidad de expresar, de vivir el proceso es mía y debo de luchar y de defenderla de tal manera que en su momento los demás me respeten en ese proceso que estoy viviendo. Excelente. Pues muchas gracias, David Covarrubias, que estuvo aquí el día de hoy. Y saludos a la licenciada Rosalena Sánchez Moray, la directora de Centros de Integración Juvenil, que siempre colabora con nosotros y con diversos especialistas que tiene para todos los temas que se los solicitamos. Como es el caso de David Covarrubias. David, un abrazote, muchísimas gracias por esta riquísima información, valiosísima información. Estamos ahí, cualquier cosa a tus órdenes, David. Gracias por el espacio, cuídense mucho y estamos en contacto. Gracias, David. Hasta luego, gracias. Hasta luego, buenas tardes. Buenas tardes. Hoy solo nos resta agradecer a nombre del doctor Sergio Efraín Beltrán Beltrán, director del Tecnológico Nacional de México, Campus Mazatlán, agradecer su atención prestada a esta emisión de Una Semana en el ITMAS. También agradecemos a Antonio Moreno, allá desde la cabina del Instituto Cultural de Occidente, en Radio Cultura, desde el 90.5 de FM. Antes de irnos, Ramiro, ¿cuál es la frase de hoy? La frase de hoy, Leonor, es: cuando los que amamos parten, pasan de vivir entre nosotros a vivir en nosotros. Los esperamos el próximo viernes en este puerto que es Radio Cultura, en el 90.5 de FM. Muchas gracias.
Por hoy concluye este programa, recordándoles que la preservación de los valores depende de la escuela y de la familia, donde nuestros hijos son el mejor enlace con una sociedad de valor. Reafirmamos el compromiso para estar presentes en la próxima emisión de Una Semana en el Más.